Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, la cual él dirige a los hermanos en la fe dispersados por una región que hoy en día sería parte de Turquía. En la carta, él se encarga de exhortar a los hermanos a permanecer firmes en la fe a pesar de todas las adversidades por las que estén pasando en un lugar en el cual no pertenecen ni física ni espiritualmente. Estos hermanos son forasteros que, aunque están en este mundo, no son parte de este mundo porque han venido a depositar su fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estos hermanos, al igual que nosotros, han sido separados para ser piedras edificadoras del templo que Dios ha construido sobre la piedra angular, que es Jesucristo, y por estas razones el mundo, al no entenderlos, los persigue. De modo que el consejo del apóstol no es que huyan de tales circunstancias, sino que resistan con fidelidad y valentía a este mundo que no los entiende. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Pedro nos exhorta a vivir una vida en santidad, comenzando con mantener una esperanza viva. El pasaje que estaremos considerando se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 12. Este pasaje, según lo vemos en nuestras Biblias, tiene varias oraciones y puntuaciones como puntos, comas y semicomas. Pero en el tiempo en que el apóstol escribió esta carta, la habilidad de sostener un pensamiento sin pausas por un tiempo prolongado era considerada una destreza y cualidad de un buen orador experimentado. Dicho esto, este pasaje en su idioma original, que es el griego, no tenía ningún tipo de puntuación. Así que lo que estamos leyendo son palabras de Pedro como un orador experto que a la hora de desarrollar un pensamiento que exprese su gratitud hacia Dios por su salvación por medio de la persona y obra de Jesucristo, era elevado por el Espíritu Santo al nivel de un orador experto y respetado de su época. Así que leamos el pasaje para familiarizarnos con él. Luego oramos y comenzamos el estudio de los versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Dicen así: la esperanza viva del cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Bendito Dios que vives y reina, a ti damos toda la gloria y toda la honra, y te agradecemos por estudiar tu palabra. Te agradecemos porque nos guías por medio de tu Espíritu Santo. Te agradecemos porque vinieron personas antes que nosotros, Señor, que nos han venido explicando todos estos pasajes que a veces no entendemos nosotros mismos.
Te agradecemos por todas estas cosas, mi Señor, por la manera en que has preservado tus escrituras para nuestro entendimiento, para nuestra edificación, para que tengamos una vida en comunión contigo mucho mejor. Ahora, mi Señor, presentamos este estudio y lo ponemos en tus manos para que nos guíes y nos aclares y nos edifiques y nos instruyas y nos ayudes a entender el mensaje que hace mucho tiempo atrás tú le diste a uno de tus siervos para que se comunicara con nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ciertamente, nuestro mundo está dividido por causa del pecado. La Biblia es muy clara en esto y llama necio a todo aquel que se rehúsa a someterse y a hacer la voluntad de Dios, y llama justo a toda persona que obedece a Dios sometiéndose a sus mandamientos que nos expresan su voluntad. En el Antiguo Testamento esta voluntad fue anunciada en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cae, es destituido de la presencia de Dios, y Dios promete que el enemigo que ha hecho que el hombre caiga será destruido. ¿Y cómo será destruido el enemigo? Mediante su Hijo Jesús. El hombre debe poner su fe en Jesús y reconocer que Él murió por nuestros pecados y que al resucitar al tercer día, Él ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás. Esta es la gran separación entre los hombres, los que creen en el Hijo y los que no creen. El hombre que no cree vive el día a día al borde de perderse para siempre. Las Escrituras nos dicen que Jesús puede volver en cualquier momento y por lo tanto debemos estar preparados para ese momento. Es esta esperanza que Jesús viene pronto, que motiva al cristiano a vivir una vida en santidad. Y Pedro comienza a exhortarnos a vivir de tal manera justo con este pasaje. Los versículos 3 al 5 dicen así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Lo primero que notamos es que Pedro está cargado de bendiciones espirituales que quiere comunicar con los lectores, y lo primero que hace es una doxología, una alabanza a Dios como si estuviese orando, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras muy parecidas se encuentran al final de algunos salmos, como el 41, el 72, el 89 y el 106. La palabra bendito o alabado es usada en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. En Lucas 1:68 vemos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, comienza su cántico de alabanza con las palabras: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Para los judíos, la manera más apropiada de comenzar una oración era con palabras parecidas a las utilizadas por Pedro. Bendito eres tú, oh Señor, Rey del universo. La iglesia asumió esa oración, pero con una diferencia, porque comenzaban tal y como vemos que Pedro comienza. Nosotros no oramos a un Dios distante o desconocido, sino al Dios que es como Jesús y a quien por medio de Jesucristo podemos acudir con confianza filial. Es decir, nuestro Dios nos ha dado total acceso a Él para que tengamos la confianza de venir directamente a Él con cualquier situación que nos agobie. Pensemos que con lo altísimo que es nuestro Dios, el cual no conoce a uno igual a Él, nos permite que le llamemos Padre. ¿Y cómo es la relación que un hijo tiene con un padre? El hijo se debe sentir que puede venir al Padre en cualquier momento, con cualquier asunto, ante cualquier situación, en cualquier condición. Y el Padre hará todo lo posible por auxiliarle, porque un padre solo quiere lo mejor para sus hijos. Así es nuestro Dios, merecedor de toda alabanza, que nos amó primero y para que nosotros le amáramos también. Debido a ese amor, nuestro Padre Celestial nos ha mostrado misericordia inmerecida.
Dice el apóstol Pablo que por cuanto uno pecó, todos hemos pecado. Siendo ese el caso, entonces todos merecemos la muerte. Pero nuestro Padre nos ha mostrado misericordia y nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido engendrado otra vez por Dios para vivir una nueva clase de vida. Esto quiere decir, entre muchas cosas, que en nuestra vida como cristianos se produce un cambio tan radical que de la única manera que se puede describir es diciendo que la vida ha empezado para nosotros completamente otra vez. La idea del nuevo nacimiento recorre todo el Nuevo Testamento. En Juan 1:13 y Santiago 1:18 vemos que el nuevo nacimiento sucede por la voluntad y acción de Dios y que no es algo que la persona hace. En Juan 3:1-15, durante la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, vemos que es por la obra del Espíritu Santo que nacemos de nuevo. Este nuevo nacimiento sucede cuando una persona se entrega y permite que el Espíritu Santo tome control de ella. En Santiago 1:18 y un poquito más adelante, aquí en 1 de Pedro 1:23, vemos que nacemos de nuevo por la palabra de la verdad, es decir, el Evangelio. En el principio, Dios habló y el caos se convirtió en el universo. Y el universo se equipó para y con la vida. Es la palabra creadora de Dios en Jesucristo lo que produce este nuevo nacimiento en la vida humana. La persona nace de nuevo a una esperanza viva. Pablo describe el mundo gentil como algo sin esperanza en Efesios 2:12, pero el cristiano percibe que ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, que tiene la misma naturaleza de Dios y por tanto tiene una vida que ni el tiempo ni la eternidad podrían destruir. Esto procede de la resurrección de Jesucristo. La enseñanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el eje de la religión cristiana. Cuando los 11 apóstoles necesitaron escoger al sucesor de Judas, ellos dejaron claro que el sucesor debió haber sido seguidor de Jesús desde el día de su bautismo hasta el momento de su ascensión y que debía ser testigo de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es una verdad que debe ser proclamada cada vez que predicamos, porque es por ese suceso que somos declarados victoriosos, porque Él es victorioso. Pedro, al predicar el día de Pentecostés, proclamó a Jesús resucitado. Al predicar en el pórtico de Salomón, dijo que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Así que por medio de solamente esos dos ejemplos del autor de la carta que estamos estudiando, vemos que la resurrección de Jesús es de suma importancia para nuestra fe, porque de lo contrario, tal y como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe es vana. El nuevo nacimiento del creyente nos introduce a la integridad porque somos purificados de los pecados que nos encadenaban y de los hábitos que nos dominaban para recibir un poder que nos permite caminar en integridad. Y esto no quiere decir que el que nace de nuevo nunca pecará más, pero sí significa que cada vez que caiga, recibirá poder y gracia para levantarse una vez más. El nuevo nacimiento nos introduce al amor, ya que el don de Dios está en nosotros, somos limpiados de toda la amargura del resentimiento y hay en nosotros algo del amor sacrificial y perdonador de Dios. Y el nuevo nacimiento nos introduce a la victoria. Nuestra vida deja de ser derrota y comienza a ser victoria sobre el yo, el pecado y las circunstancias. De este pensamiento ahora Pedro nos dice que para Dios nos ha hecho nacer de nuevo, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. La palabra clave de este versículo es herencia. Esta palabra trae a la mente la muerte de una persona que ha testado su propiedad a parientes inmediatos o a obras de caridad. El autor de la carta a los Hebreos dijo lo siguiente:
porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador, en Hebreos 9, 16, 17. Sin embargo, Pedro coloca la palabra herencia en el contexto de la vida. En el versículo 3 nos mencionó la resurrección de Cristo y nuestro nuevo nacimiento. En vez de muerte, hay vida. Somos receptores de la herencia que Dios ha depositado para nosotros en el cielo mediante la resurrección de Cristo. Pablo, en Romanos 8:17, nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Los israelitas conocían el significado de la palabra herencia. Después de todo, anduvieron 40 años en el desierto porque iban en camino al cumplimiento de la promesa a Abraham de que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, en la cual cada israelita gozaba de su propia posesión, se sentaba bajo su propia higuera y disfrutaba del fruto de su propia viña, como se nos dice en Primera de Reyes 4:25. Pero esta herencia de Israel nunca estuvo segura o a salvo. Constantemente venían personas del desierto que invadían el país y robaban las posesiones de los habitantes. Es por esto que la herencia en el Nuevo Testamento tiene un significado totalmente distinto, que se refiere a la salvación que heredamos los creyentes cuando abandonamos este escenario terrenal y obtenemos la gloria eterna. Es decir, nuestra herencia está guardada en los cielos. ¿Y qué es lo que heredamos? Lo que heredamos tiene tanto valor que Pedro prefiere usar términos de negación para describir lo que nuestra herencia no es. Lo primero que Pedro nos dice es que no es corruptible, sino que es incorruptible. Nuestra herencia no acaba, no está sujeta a la muerte o a la destrucción, por lo tanto, no puede perecer. No está limitada al tiempo, sino que es eterna. Luego el apóstol nos dice que es inmaculada. Y esto quiere decir que es sin mancha. No puede descomponerse, corromperse o contaminarse. Nuestra herencia está libre de toda contaminación, perdura libre de toda contaminación. Y luego nos dice que nuestra herencia no se marchita. Las flores, cuando ya ha pasado su auge, su belleza se marchita. Pero esto no puede sucederle a nuestra herencia, la cual está guardada en el cielo para nosotros. Entonces, ¿qué es esta herencia? El salmista nos ayuda cuando dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16:5. Y Jeremías dice en Lamentaciones 3:24: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. El cristiano reconoce que las cosas terrenales, nuestras posesiones terrenales, están sujetas a cambio, pero nuestra herencia es el Señor, quien un día vendrá por nosotros. La esperanza del regreso de nuestro Señor para levantar a su iglesia, para que estén con Él en el cielo reinando junto a Él, es la herencia a la cual el apóstol se refiere. No tiene que ver con cosas materiales. En ningún lado nos habla de cosas a las que nosotros, como humanos, le hemos puesto un valor que nos hace ricos en términos terrenales. El temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, nos ayuda a entender en qué es que nuestra vista debe estar puesta: en nuestro Señor, que es nuestra herencia. Ahora, Pedro ha llamado elegidos a los hermanos que han sido dispersados. Y en el versículo 5 dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Déjenme decirles que yo sé que no estamos avanzando de la manera que esperábamos en este estudio. En el episodio anterior nos tomó más de 20 minutos para cubrir solamente los 2 versículos del saludo de la epístola. Y ahora,
En este episodio quizás llevamos otros 20 minutos desarrollando el estudio y apenas hemos cubierto 2 versículos más. Y si hay un versículo en el que cada palabra es significativa, es el versículo 5. El versículo dice que mediante la fe somos protegidos o guardados. En el griego, el verbo utilizado es frureo, el cual es un término militar que puede significar proteger a alguien del peligro o impedir que alguien se escape. En otras palabras, se ha puesto un centinela. En el sentido espiritual, la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes para que el mal no nos alcance. Este es el significado que Pedro transmite al escribir que los creyentes están protegidos por el poder de Dios. Somos protegidos durante nuestra breve permanencia en esta tierra, ya que Dios no permite que Satanás nos dañe. Nuestra fe activa el escudo del poder de Dios. Y Pablo utiliza este mismo lenguaje figurado cuando en Efesios 6:16 dice: tomad el escudo de la fe con el cual podáis extinguir los dardos de fuego del maligno. Pedro, en este versículo, nos está hablando de la providencia de Dios, porque al hablar de la fe menciona tanto el poder protector de Dios como la responsabilidad humana. Es decir, que cuando Dios ha prometido protegernos, nosotros debemos emplear nuestra fe en nuestra lucha contra el enemigo. Luego se nos dice para salvación. En otras versiones dice hasta que llegue la salvación. Dios nos protege para nuestra salvación. Dios nos protege para que podamos recibir nuestra herencia total cuando sea revelada en el tiempo postrero, cuando crucemos los portales del cielo. La expresión salvación en este versículo es un sinónimo de herencia. Y nosotros anticipamos con gozo recibir nuestra salvación, nuestra herencia. Acerca de la salvación se nos dice que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y nuestra salvación ha sido preparada por Cristo mediante su obra de expiación. Por esto, la palabra preparada en el versículo tiene que ver con la salvación, la cual será revelada en un momento específico, en el tiempo designado por Dios. Todos verán la herencia, pero solo los creyentes la poseerán. La palabra manifestarse en griego significa quitar el velo o la cubierta. Jesús quitará el velo cuando regrese para concedernos la salvación plena y gratuita. Cuando nos enteramos que nuestro nombre es mencionado en un testamento, sabemos que tenemos parte en la herencia descrita en dicho testamento. Y muchas veces no sabemos cuál es el valor de la herencia y en todos los casos tenemos que esperar la muerte del testador. Tenemos que esperar las transacciones legales y los varios acuerdos financieros. Y a veces hay disputas entre las personas mencionadas en el testamento o las personas que dejaron fuera del testamento. Pero por lo general resulta que cuando concluye el periodo de espera, el valor de la herencia ha disminuido. Pero por lo contrario, nuestra herencia eterna es una fuente constante de felicidad. Desde el momento de nuestra salvación, estamos llenos de gozo. Nosotros ya poseemos nuestra herencia y sabemos que cuando dejemos de existir en este mundo, recibiremos la totalidad de ella. Vamos a detenernos aquí porque el versículo 6 es una oración larga con muchos semicolons que continúa hasta el versículo 9. Y de esta manera podemos pensar en lo que hemos hablado en estos pocos versículos que hemos venido estudiando hasta ahora y pensar en qué es lo que viene por ahí que el apóstol Pedro nos comunica. De esta manera permanecemos con los episodios cortos y eventualmente vamos a ir avanzando mucho más que 2 o 3 versículos por episodio. Pero por ahora el apóstol está comunicando tantas cosas que tratar de cubrir 12 versículos pues quizás alargaría demasiado el episodio.
Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos, mi Señor, por el día, el momento que tú escogiste, el iluminar al apóstol Pedro a escribir esta carta. Gracias, Señor, por tan bellas palabras, tan poderosas palabras, que hoy tenemos el privilegio de estudiar y profundizar mucho más en qué es lo que tú pusiste en los labios de tu siervo. Señor, ayúdanos a entender cada una de las palabras escritas en esta carta. Ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes revelado para cada uno de nosotros. Señor, cuida a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Mira las peticiones en cada uno de sus corazones. Mira cada una de las pruebas, mi Señor, por las que estén pasando en esta semana, mi Señor. Y ayúdalos, mi Señor, a nunca perder la esperanza y que siempre tengan y mantengan el entendimiento vivo y presente en sus mentes de que tú siempre estás con ellos y que no hay prueba por la que tú ya no has proveído la salida. Señor, todas estas cosas te presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.